Vamos a hablar un poquitito de ciencia, de qué es la ciencia, por qué la tenemos en un pedestal, que evidentemente por alguna razón la tenemos en un pedestal, pero vamos a tratar de salir un poquitito de esa mirada hegemónica, vamos a ponerla en cuestión, ¿no? Digamos, alguien que la puso muy en cuestión, por supuesto, además de Popper, Kuhn, Lakatos, etcétera, es Feyerabend, ¿no? Entonces Feyerabend lo que va a decir es que la ciencia no es así tan dura como se cree, que en realidad es un relato impuesto a través de la hegemonía, ¿no? Entonces, en realidad no hay algo así como una ciencia del progreso, ¿sí? Una ciencia que avanza, que siempre, digamos, nos muestra unas leyes regulares, ¿no? Donde todo funciona bien y, bueno, salvo algunas excepciones que hacen que las cosas cambien y progresen. Feyerabend va a decir, no hay ninguna, digamos, correlación entre, por ejemplo, el paradigma de Aristóteles que se dejó de lado porque contenía muchísimos errores, ¿sí? Con el posterior, por ejemplo, de Newton. ¿Se entiende? Entonces como que todo vuelve de cero. Entonces, ojo al piojímetro. ¿Y dónde está la verdad en el paradigma anterior si vuelve de cero? Bueno, yo voy a decir que en algún lado está, pero es interesante poder cuestionar el método científico. Es interesante poder decir, ojo, porque la ciencia es falible, porque la hacemos les humanes, somos falibles les humanes, y que además estamos en un mundo que es vertical, que es piramidal y sobre todo es egoísta, porque, digamos, la lógica del mundo es el lenguaje del mercado, y el lenguaje del mercado es el lenguaje de la obtención, ¿sí? De la obtención a costa del otro, a costa de la otra, a costa del cuerpo. Es decir, yo tengo una tierra, a la tierra no la voy a, digamos, dejar mejor de lo que la encontré, sino que la voy a explotar. Ese es el concepto, la voy a deteriorar para yo tener el máximo beneficio en el menor tiempo posible, con el menor costo posible. Eso es, digamos, el paradigma en el que estamos viviendo ahora. Entonces, si bien voy a criticar, por supuesto, la dureza de la ciencia, también voy a criticar, por supuesto, la laxitud de la posmodernidad. Ustedes saben que la posmodernidad a mí me cae como el orto. Siento que la padecí de alguna manera cuando estudié música, ¿no? La música contemporánea, para mí es horrible, horrible. Pero no se rige por mi subjetividad, digo, la efectividad de si va a funcionar o no la música académica, que de momento viene siendo bastante música en el formato de la música contemporánea, digo, porque por algo se sigue escuchando eso, ¿no? De la misma manera que se sigue escuchando Pepo o que se sigue escuchando música que tampoco me parece nada buena, digo, no depende de lo que yo particularmente, digamos, pueda valorar o no, en ese sentido. Pero sí que me voy a referir a la contemporaneidad en términos, digamos, más bien críticos, porque, digamos, si yo me salgo de lo que solemos poner para medirlo, por ejemplo la música, por ejemplo la literatura, por ejemplo la pintura, en lo contemporáneo, bueno, puedo poner como analogía la comida, ¿no? La cocina, ¿no? Entonces, a mí me resulta mucho más fácil la analogía, porque te digo, mira, la cocina contemporánea, en todo caso, sería que yo venga y te hago probar, bueno, un postre que está, digamos, constituido como materia prima de mucílagos de rata con un pis de elefante, y entonces vos fijate si te gusta eso, ¿no? Y entonces vos me vas a decir, qué asco, ¿no? Y yo te voy a decir, no, porque el asco es una construcción cultural. ¿Qué es el asco? ¿Qué es el asco? Eso según la subjetividad. Entonces vamos a abrirnos a tomar un poquito de pis de elefante. Vos me vas a decir, no, porque tiene un pH, tiene una acidez que no va con el cuerpo tampoco. Yo te voy a decir, mira, el paradigma de la salud es un paradigma opresor también, porque no sabemos qué es la salud. De repente caemos en el paradigma que hoy se llama desde Foucault, el paradigma de la rehabilitación, ¿no? Como que hay una salud y todo lo que queda por fuera de eso es enfermedad y hay que rehabilitar, y eso descalifica a las personas, ¿no? Una persona obesa siempre va a ser nominada, siempre va a ser significada de manera peyorativa. Todas esas cosas que son boludeces para mí posmodernas. ¿Por qué? Voy a decir, son pelotudeces, y obviamente que no te va a gustar tomar pis de elefante, no le va a beneficiar a tu cuerpo.
y además probablemente te dé arcadas, probablemente porque hay una cuestión que tiene que ver con cosas más unívocas, más bien unívocas, no completamente unívocas, porque si no volvemos a la rigidez de la ciencia, que tampoco es la idea, porque si no vamos para atrás, no, vamos a tratar de ir para adelante. Entonces digo, hay algo que es más unívoco. Voy a poner el siguiente ejemplo porque si no se pone complejo. Si yo digo, ¿qué es una pizca de sal? ¿Qué es una pizca de sal? Bueno, evidentemente va a depender de lo subjetivo, va a depender de lo múltiple, va a depender de la construcción sociohistórica, ¿sí? Porque yo no voy a usar la misma pizca de sal hoy que a mis 60 años, porque probablemente el consumo de sodio en general va aumentando. Bien. Ahora, evidentemente yo no voy a estar contento usando ninguna sal como si la hubiera, ni tampoco voy a estar contento usando 1 kilo de sal en un plato solo, como si fuese parte de, no sé, parte válida de una degustación. No, porque es incomible. Entonces hay, digo, unos grados, hay lo que yo le digo, un umbral de percepción que lo modula. Siempre hay un umbral de percepción en el que nos movemos, que evidentemente es móvil, evidentemente tiene una particularidad, tiene una cuestión que es, digamos, circunstancial, que es coyuntural y que todo tiene que ver con la contingencia, ¿no? Pero no es absolutamente contingente porque eso es una contradicción, ¿sí? Entonces, eso es el tema. Claro que existe la pizca de sal, pero la pizca de sal no puede ser una cucharada o 2 kilos de sal. No, eso jamás va a ser una pizca de sal, 2 kilos de sal, ¿sí? Entonces, evidentemente existe lo relativo, por supuesto. Es decir, para una sopa de 300 personas, quizá 2 kilos de sal sí que es una pizca de sal. Pero hay factores unívocos, entienden a lo que voy, ¿no? Entonces, una sola persona con un solo plato, evidentemente 2 kilos de sal no va a usar como una pizca de sal. Entonces, de eso se trata, y es algo simple, no es algo que tengamos que, pero viste, el escepticismo de Feyerabend, ¿qué es esto y qué es la posmodernidad? No, es algo que en realidad tiene que ver con una pelotudez rígida de la ciencia y una doble pelotudez laxa de la posmodernidad. ¿Y por qué digo doble pelotudez? Porque me parece, y esto por supuesto tiene algún grado de equivocidad, me imagino, y quizá mañana lo reviso, no sé, o lo revisan otras personas, no, pero que hay más problemas, digo, al negar la univocidad, que no es absoluta, por supuesto, porque la matemática en la materia física se expresa en algún nivel, jamás total, jamás total. Es decir, nunca vamos a ver en la naturaleza un triángulo perfecto, nunca vamos a ver en la naturaleza una esfera perfecta, no vamos a ver un centímetro perfecto, porque el centímetro nunca es un centímetro. Vos lo querés medir más exactamente y no lo es, o le falta o le sobra. Pero es un concepto, ¿y a dónde están los conceptos? Y en el plano de la información, lo que Platón llamó el plano sensible, o lo que sea realmente eso, ¿no? Porque está en el noúmeno, ¿no? No sabemos qué es. Ahora no nos interesa. Entonces, la cuestión viene siendo eso. Entonces, lo que yo digo, hay más peligrosidad negando esa univocidad, ¿sí?, que aceptándola y siendo unas rigidez como les cientificistas, ¿sí? Entonces, a eso voy. A eso. Entonces tendríamos que movernos como tratando de salir de estos dos extremos, porque si no caemos en la indeterminación que hace que hoy sea válida la posverdad, ¿no? Da lo mismo qué es lo que está pasando realmente con el coronavirus. Da lo mismo. No da lo mismo, chiques. No da para nada lo mismo. No les da lo mismo. Realmente no les da lo mismo. No nos da lo mismo. Y no da lo mismo, ¿sí? Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad hay un discurso que se acerca a la veracidad, se acerca a la objetividad, y que es el fundamento que nos sirve para construir algo para todos, es decir, el consenso. Y no solo el consenso entre los humanos, sino el consenso entre los humanos y las cosas, es decir, toda la cosa. Estar también en una buena relación con la naturaleza, con el ambiente, con el esto, que es toda la realidad en su conjunto. Entonces, para no irme al carajo, digo, esa sería como para mí la forma de avanzar, porque si no, ese es el peligro del exceso de laxitud de la posmodernidad. Decir, bueno, cualquier discurso es válido, entonces si se dice que los marcianos generaron el coronavirus para mutarnos en ranas, bueno, entonces eso está bien y es igualmente válido
que fijarse qué es lo que realmente pasa y lavarse las manos.